martes. Y el martes vamos a tomar el examen. Y bueno, mientras tanto estaremos haciendo clase, ¿ya? Ok, para ir avanzando. Ya el martes tomamos la clase presencial como es lo que se tiene que hacer, ¿ya? Ok, entonces vamos a empezar con las clases. Vamos a entrar, a ver, a compartir. Mm. ¿Ven la pantalla? Sí se puede ver. Ok, ya entonces. Ya, ¿dónde nos quedamos? ¿En qué parte? La diapositiva 10. 10, ¿no? Ajá, el tema de la... Acabado. Ya, entonces ahora empecemos con la 11, pues. Ok. Ya, entonces en la parte de aquí vamos a ver. Un ratito, quiero ver el volumen. ¿Me escucha, Gabriela? Sí, profesor. ¿El volumen qué tal me escuchan? ¿Bien o un poco bajo? ¿Se le escucha bien? Se le escucha bien, profe. Ya, ok. Ya, muy bien, entonces seguimos para adelante ya. Ok. Ya, entonces ¿se ve? ¿Sí? Sí se ve. Ya, ok. Entonces, vamos a ver esta parte de los transistores como especie de un repaso, pero viendo los tipos de transistores que hay, ¿no? Esto no hemos hecho, ¿sí? No, Gabriela. aún no lo hemos hecho. Ya, Aún no. ok. Justo. Entonces, transistores. Los transistores habíamos visto los bipolares, el NPN y el PNP. Pero también hay el de efecto de campo, que a la vez son de unión y son de metal óxido semiconductor. Los de unión son los del canal N, que son los JFET tipo N, y los de canal P, que son los JFET tipo P. En el del metal óxido semiconductor también hay los de canal N, que son los MOSFET tipo N, y los del canal P, que son los MOSFET tipo P, ¿no? Y acuérdense que FET viene del inglés o de la parte de Field Effect Transistor, ¿no? Ahora, el transistor bipolar, ya ustedes lo conocen, esto es como especie de un repaso. En principio, un transistor bipolar está formado por dos uniones, ya sabemos, PN o NP, que es lo mismo para que sea un transistor y no dos diodos, deben cumplirse dos condiciones. La zona de base debe ser muy estrecha, fundamentalmente para que sea transistor. El emisor debe de estar muy dopado. Normalmente el colector está muy poco dopado y es mucho mayor. No es un dispositivo simétrico. Esto que acá estamos observando NPN no es simétrico. Estamos viendo, ya hemos hablado acerca de la proporción de cada uno. El símbolo es más o menos de esta manera, como estamos viendo, colector, base, emisor. Y acá estamos los descubridores, ¿no? Son Shockley, Brattain y Bardeen, ¿no? En los laboratorios Bell.
Y acá vienen las características del transistor. Esta es la zona activa. Esta parte de acá es la zona activa, que es donde va generalmente a trabajar el transistor como amplificador. Y luego acá tenemos la zona de saturación, esta parte de acá, pegado al eje vertical, ¿no? Es saturación, y el otro acá viene la parte de corte, que es la parte del eje horizontal, que está donde el voltaje colector emisor, esta es la zona de corte. Y la otra parte, la parte de la zona inversa del transistor, ¿no? Y donde generalmente en esta parte trabajan los diodos Zener, ¿no? Ahora, los usos del transistor como interruptor. Entonces, acá tenemos un circuito. Acá una fuente de 12 voltios. Acá una lámpara de 36 watts de 12 voltios. Entonces, va a necesitar 3 amperios de consumo. Y este switch está manejando 3 amperios en la interrupción, ¿no? Al hacer el contacto, entonces va a haber una chispa bastante, se puede decir, grandecita, ¿no? Porque es 3 amperios que se va a empezar a circular y ahí hacer la conducción. Entonces, como eso es algo peligroso, porque a veces alguien tiene la mano húmeda y se va a electrocutar, entonces se hace un interruptor con transistor para poder minimizar este peligro, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a sustituir el interruptor principal por un transistor. Entonces la corriente base debe ser suficiente para asegurar la zona de saturación. Ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de poner un transistor? Si es cierto que esta chisporroteo va a envejecer rápido este interruptor, en cambio en el transistor no hay desgastes, no hay chispas, es rápido, permite control del sistema lógico. Electrónica de potencia y electrónica digital son los que van a estar jugando aquí. Entonces observamos, ahí está el circuito y ahí está colocado el transistor, miren, de esta manera, donde estos 3 amperios prácticamente va a circular sin que se sienta en cierta medida. Acá, ¿cuánto es la corriente que va a circular ahora en el nuevo interruptor? 40 miliamperios. O sea, aunque sea con tu mano mojada, no te va a pasar, no te va a hacer daño esa corriente pequeña. Pero sí es suficiente para que sature el transistor y se ponga en cortocircuito y por tanto encienda la lámpara de 36 watts y circulando sus 3 amperios, ¿no? Entonces de eso es lo que se trata, reemplazar para que no exista peligro en un interruptor con 3 amperios a colocar un interruptor de 40 miliamperios. Pero este transistor es NPN, entonces también podemos tener el otro transistor. Aquí estamos viendo que va a estar en todo o nada este transistor, o sea, aquí está abierto y cuando entra la corriente acá se satura, o sea, cortocircuito. Ahora, aquí tenemos con el otro transistor, con el transistor PNP. Entonces, al igual que antes sustituimos el interruptor principal por un transistor o la corriente de base, ahora circula al revés, debe ser suficiente para asegurar la zona de saturación. Entonces acá igual, 40 miliamperios va a manejar este interruptor, muy diferente a los 3 amperios que manejaba primero. Entonces estos 40 miliamperios no van a hacer daño al usuario. En cambio aquí sí podría hacer daño, porque son 3 amperios. Entonces este es el circuito donde se reemplaza y al cerrar este circuito entonces empieza a circular los 40 miliamperios que va a hacer para que justamente este transistor esté saturado y circule los 3 amperios en el transistor. Ahora, las características reales en los transistores NPN y PNP. Entonces, en la entrada vamos a tener el voltaje colector emisor que, como ustedes ven, va a ser esa curva característica, con la I de base y el voltaje base emisor. Y la característica de salida son los transistores que hemos visto en las curvas características. En la parte del centro
es lo que va a ser la zona activa, y en la parte horizontal será la zona de corte, y en la parte vertical será la zona de saturación, ¿correcto? Entonces aquí tenemos la forma como van a trabajar, y en la parte de aquí superior derecha vendrá la avalancha secundaria, y en la parte de abajo la avalancha primaria, ¿no? Entonces, el transistor bipolar son parámetros suministrados por los fabricantes. El fabricante nos va a dar todas las características del transistor. Y C máximo es la corriente máxima de colector. B, CE max es el voltaje colector emisor máximo, o es la tensión máxima del colector emisor. Esta es la potencia máxima, P max, y este es el voltaje de la tensión colector emisor de saturación, y el HF, que es aproximadamente igual al beta, es la ganancia, es lo que se llama la ganancia, ¿no? Entonces, esta parte de acá es el área de operación segura, ¿no? Toda esta área va a trabajarse seguro. Si uno sale por encima de estos parámetros, fuera de esos parámetros, entonces va a haber problemas con el transistor. Aquí tenemos algo, bueno, acá esto ya es vigente porque aquí hemos visto cómo va a trabajar o cómo se ve en la unión, ¿no?, de la zona de tanto de electrones o de huecos. Entonces aquí también tenemos para un alto voltaje, o sea, una corriente regular grande, los transistores de potencia, ¿no? Entonces, estas son las características que se presentan en los transistores, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá estamos viendo un voltaje colector emisor de 1500 voltios. Estamos hablando de una corriente de colector de 8 amperios y de una ganancia de 20, ¿no? Entonces, un tipo de transistor. Ahora, hay otros transistores de 16 amperios, una potencia adecuada, complementaria, y 140 voltios a 200 watts, ¿no? Son transistores que por el cual van a circular corrientes un poco bastante elevadas. Y eso es peligroso de todas maneras. Ahora, el transistor de unión bipolar, lo que se dice el BJT. El transistor está compuesto por 3 zonas de dopado, como ven en la figura. La zona superior es el colector, la zona central es la base y la zona inferior es el emisor. El emisor está muy impurificado. La base tiene una impurificación muy baja, mientras que el colector posee una impurificación intermedia. Hay 2 tipos de transistores con los que hemos visto, el NPN y el PNP. Estructura y símbolo de los transistores, ahí ustedes pueden ver, eso ya lo hemos visto, de qué manera están, ¿no? Este es un NPN y acá un PNP. Aquí tenemos sus símbolos. Corrientes en el transistor, ahí estamos viendo las corrientes según el tipo de transistor. Aquí en este caso va a salir por el emisor, entra por la base y entra por el colector, y acá tenemos un transistor NPN. La flecha indica la dirección de la corriente, y siempre se va a cumplir que la corriente emisor será igual a la corriente colector más la corriente base. Y acá lo podemos ver. La corriente colector es beta veces la corriente I de base. Y esa beta también puede ser el HFE, ¿correcto? Acá tenemos las curvas características que se forman en un circuito con el transistor NPN. Ahí estamos observando un BBB, que es una fuente de tensión, ¿no? Y ahí podemos observar la fuente BCC y AC o A, cualquier otra letra le pueden poner, pero lo que estamos viendo, este es el voltaje colector emisor, ¿no? Ahí estamos observando. En este caso tenemos el transistor NPN, la corriente IE, IC y B, y el voltaje base emisor. Entonces, aquí observamos también las curvas, donde tenemos la corriente de base que va aumentando de 10 micros a 20 micros y a 30 micros.
Entonces, todas estas curvas características o valores que tenemos nos lo va a dar el fabricante. Según el tipo de transistor, el fabricante nos dirá cuáles son sus características, cuáles son su voltaje máximo, su corriente máximo, su ganancia máxima, todo nos va a dar el fabricante. La zona de trabajo de un BJT, estamos viendo que acá eso va a ser en la zona activa, acá en esta zona activa, y acá tenemos la zona de saturación, como ustedes pueden ver, y aquí la zona de corte, bastante pequeña. Recuerden que esta zona, cuando estamos hablando de la corriente de base, estamos hablando de polarizaciones mínimas, ¿no? En cambio de la zona, ¿no? De la zona de saturación o corte, son dos zonas que más que nada son digitales. Y por eso a veces tenemos que tener un poco más paciencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, la región de corte. Un transistor está en corte cuando la corriente de colector es igual a la corriente de emisor. Es igual a cero. ¿Correcto? ¿Y qué significa que la corriente sea cero? Están abiertos. Y por eso ahí estamos viendo corriente de colector igual a corriente de cero igual a cero. En esta región el voltaje entre el colector y el emisor del transistor es el voltaje de alimentación del circuito. Se ingresa a esta región cuando la corriente de transistor ahí estamos bien. Se ingresa a esta región cuando la corriente de base es igual a C. Entonces luego tenemos la región de saturación. Un transistor está saturado cuando la corriente de colector es igual a la corriente emisor, pero la corriente máxima es igual a la I máxima. O sea, es una corriente máxima que va a circular por ahí, esa es la saturación. En esta región la magnitud de la corriente depende del voltaje de alimentación del circuito y de las resistencias conectadas en el colector o el emisor o en ambos. Por último tenemos la región activa. Cuando un transistor no está ni en su región de saturación ni en la región de corte, entonces está en una región intermedia, la región activa. En esta región se cumple que la corriente IC será beta veces la corriente IB. Esta es la región en la que el transistor se comporta como amplificador, ¿correcto? O sea, aquí se va a comportar como amplificador. Esta parte hemos visto más o menos como especie de un repaso teórico, ¿no? Entonces ahora nos vamos al otro, este es el 11, nos vamos al 12, que hay en el 12. Para hacer una pregunta. Un ratito que aparezca la pantalla y ahí nos vemos, ya. Un ratito. Ya, a ver, pregunta, por favor. La región activa también se la conoce como lineal y luego esa región activa ya es la no lineal. ¿O cómo se lo...? Mira, en el transistor hay tres regiones: la región de saturación, la región activa y la región de corte. A ver, vamos a verlo otra vez para repetirlo, ya esa partecita. Porque acá, revisando el Groner, como ellos son extranjeros, le dicen región lineal,
pero no veo mucho que le digan región activa. No, es que la región lineal, esa es la parte, depende de la circuitería, porque en la circuitería si tú pones puros sistemas resistivos, entonces va a comportarse linealmente. Ahorita un ratito, vamos a ver el circuito, ¿dónde está la curva? Ya, aquí. Ya, mira, aquí hay zonas bien claras. Zona de saturación, zona activa, zona de corte. Aquí llamamos zona lineal. La zona lineal es la parte donde se va a comportar en proporción. Por ejemplo, en esta partecita de acá, esta zona, hasta esta curva de acá. Eso cuando hablemos en el FED se ve más claro. Pero en esta parte se ve que yo aumento el voltaje colector emisor, aumenta la corriente, aumento el voltaje colector, aumenta la corriente, pero solamente hasta acá. Para partir de acá, yo aumento el voltaje y la corriente casi no aumenta nada. Y porque este transistor está en emisor común, ¿no? Y ahí se ve que aumenta una pequeñez, pero ya no está en su zona lineal, ¿no? En la zona lineal es esta parte de acá. Y eso lo vamos a ver de un momento en el FET, cuando hagamos, ahí vamos a ver a qué parte le llamamos zona lineal, ¿ya? Zona lineal se le dice porque hay proporción. Yo aumento un voltaje y hay una correspondiente corriente. En cambio, ahí justamente va a haber un caso en la que yo no entro a la zona lineal ya, entonces yo aumento el voltaje y no aumenta mi corriente. Aumento más voltaje, no aumenta mi corriente. Aumento más y lo que hago es destruir al dispositivo, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver. Por eso en esta parte estamos hablando de la zona de saturación, la zona de región activa y la región de corte. Corte porque aquí no pasa corriente por el transistor. Saturación porque el transistor es un cortocircuito. Y la región activa está en la polarización. Por eso cuando yo le decía se polariza el transistor, entonces habrá una corriente colector y un voltaje colector emisor. Y esa será la región donde va a trabajar la amplificación en un transistor. ¿Ya? Ok, entonces ahora sí, nos vamos para el otro lado. Acá en el P también vamos a ver, y aquí más claro, la zona lineal. Aquí, estamos viendo, ¿no? Los transistores de efecto de campo, ¿no? Transistores de efecto de campo. Este efecto de campo hay dos tipos, el de unión y el de metal óxido semiconductor. Ya le dije, el de unión es el canal N, que es el JFET, y el canal P, que es el JFET tipo P. El metal óxido semiconductor, también, el de canal N es el MOSFET, canal N, y el canal P es MOSFET, canal P. Entonces acá atiendan, y esto es importante, dice el doctor Julius Lilienfeld de Alemania en 1926, antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, patentó el concepto de transistor de efecto de campo. Es por esta razón que tanto Einstein como Fermi pensaban y se sentían seguros de que los alemanes tenían la bomba atómica. Porque si hace más de 20 años ya los alemanes habían descubierto el transistor y en 1947 recién los americanos redescubrieron el transistor BJT. En cambio ellos hicieron con el FET, o sea, con el transistor de efecto de campo, en la cual, y era mucho mejor porque con una pequeña variación de tensión
podían manejar grandes cantidades de corriente, todavía mucho más que el transistor BJT. Entonces, por eso acá dice, más de 20 años antes que en el laboratorio Bell fabricaran el primer transistor bipolar, ¿no? Entonces, es por esto que incluso Einstein le comunicó al presidente de Estados Unidos para que fabricaran urgentemente la bomba atómica, ya que los alemanes tenían la bomba atómica, ¿no? Entonces, felizmente le da carta abierta y ellos, en secreto de Estado, él a la vanguardia de Fermi, porque él es conocedor más acerca de este tipo de, de dispositivos, se dedicaron a hacer la bomba atómica, ¿no? De la nada, ¿no? Empezaron de cero y llegaron a su objetivo en algo de 3, 4 años casi, ¿no? De trabajo arduo en todo un estado, ¿no? Estaban en guerra y ahí tenían que luchar pues para ganar, ¿no? Y lógicamente, felizmente hubo un buen resultado. La ventaja también era que en Estados Unidos nadie lo bombardeaba, pues, ¿no? Salvo Japón, que primero le vino a dar la sorpresa, pero después ya nadie más empezó a bombardearlo a Estados Unidos, ni ninguno de sus sitios. Entonces ellos podían trabajar tranquilamente. En cambio, Estados Unidos, desde que ya empieza a hacerle la guerra a Inglaterra, empieza ya a llegarle algunos bombardeos y entonces ya no podía fabricar tranquilamente las cosas, ¿no? Y ese fue el debacle que vino para Alemania, ¿no? Y más todavía cuando se fue a atacar a los rusos, ¿no? Que después fueron los rusos los que prácticamente lo vencieron y en cierta medida casi ya aniquilaron a los alemanes. Entonces estos transistores de efecto de campo, observamos nosotros, miren su símbolo, el transistor de efecto de campo de juntura, o sea, de unión, o sea, el JFET. Aquí tenemos el JFET, canal P, miren la flechita, y el canal N, miren la flecha. Estos son JFET, los dos, pero uno de canal P y el otro de canal N. Luego tenemos el transistor de efecto de campo con compuerta aislada, son los MOSFET o los IGFET le llaman. Entonces, aquí tenemos de enriquecimiento y de empobrecimiento. Entonces, esto de acá de canal N, miren cómo es su símbolo en la flecha y cómo es su símbolo el canal P en la flecha y cómo es el símbolo del de empobrecimiento y miren la flecha en canal N y miren la flecha en canal P. Aquí está una forma un poco más adecuada para poder ver cómo estos transistores trabajan, ¿no? El transistor de efecto de campo de juntura, o sea, el JFET, consiste, dice, en un cristal de material tipo N o P, o sea, esta redondela que estamos viendo la llamamos como una compuerta, tipo N o tipo P, alrededor del cual se encuentra un anillo de material tipo P o N, según el transistor, en este caso es tipo P aquí, pero en este otro lado es tipo N, cuyo dibujo esquemático se puede ver a continuación, aquí vemos. Entonces, de acá se llama drenador y aquí surtidor, y esta es la compuerta o gate, ¿no? En ambos casos, siendo el transistor acá de tipo P el anillo o el material que va a estar alrededor, o el tipo N que también va a estar alrededor. Entonces, ¿cómo trabajan esto? Aquí, al tratar de ponerle un voltaje negativo, vamos a lograr de que este anillo se junte o se separe de tal manera que me va a permitir abrir más paso o menos paso para los electrones, o sea, para la corriente. De igual manera en este otro caso. Entonces, más o menos, ¿cómo vamos a ver? Ahí lo vemos un poco más didáctico, como ustedes lo puedan ver. Polarización del JFET. La compuerta o gate se polariza negativamente con respecto a la fuente, menos VGS. Entonces ustedes ven acá que está menos VGS. Entonces acá, ¿qué corriente tiene? Aproximadamente 0. Entonces, miren, yo estoy polarizando negativamente a esto.
Entonces, acá dice el flujo de corriente con VGS igual a menos 1.5 voltios. El terminal de drenaje se polariza positivamente con respecto al terminal de fuente, BDS. O sea, BDS está polarizado, ¿no? Positivamente. Entonces, esta corriente ID es la que va a circular por acá. Y esta corriente acá lo que va a hacer es tratar de este pasaje, se puede decir así, lo va a cerrar en medida que yo tenga más o menos corriente. Entonces me va a producir un voltaje VGS negativo. En función de ese voltaje más negativo o menos, entonces se comportará y dejará pasar por este, se puede decir agujero o pase o callejón, ¿no? Los electrones, o sea, la corriente. Te va a llegar un momento que yo lo puedo cerrar esto para que no pase corriente y no pasará. Entonces, aquí observamos las características de transferencia del transistor. Si yo tengo menos 3 voltios aproximadamente, con menos 3 voltios voy a tener una corriente más o menos casi de un miliamperio, ¿no? Y a medida que yo disminuyo ese voltaje gate source, si yo tengo menos 2, tendré más o menos 3 miliamperios, ¿no? Y si yo tengo menos 1, tendré más o menos 6.7 miliamperios. Entonces, esa es la característica, pero ese voltaje, a medida que más pequeño tengo la aplicación en el gate, tengo más corriente. Entonces, ¿qué va a suceder cuando tengo 0? Va a tener 12 miliamperios, bastante corriente en comparación del dispositivo. Entonces, ¿eso qué significa? Que casi por eso no se trabaja mucho con esto porque es un poco más tedioso trabajar con el JFET. ¿Por qué? Porque apenas con tu mano nomás, porque en tu mano siempre se va a generar hasta menos 1 voltio en algunas personas. Ya le hiciste pasar una tremenda corriente y prácticamente ya lo deterioraste a veces al dispositivo. Y cuando ya tú lo pones en el circuito, ese dispositivo ya está malogrado, ya no funciona. Y tú tratas de hacerlo funcionar lo que ya no sirve, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque tú has aplicado mal, ya que al colocarte tu mano en uno de los pines, lo que estás logrando es que por ahí empieza a circular una corriente muy grande. Entonces aquí tenemos la ecuación de Shockley, responde a la curva representada en la gráfica, ¿no? Y Shockley es uno de los que ayudó a Bretagne en los laboratorios Bell, ¿no? Y este hizo la ecuación, escribió la ecuación, como pueden ver acá, la corriente del diodo va a ser igual a la corriente de saturación por 1 menos el voltaje gate sur entre el voltaje BP. Y todo eso al cuadrado. Incluso ahora vamos a ver qué cosa es BP. Ahí ven, BP es este voltaje, que justamente es donde acaba la región lineal. Aquí dice, ¿no? Región lineal, esta parte de aquí. ¿Por qué se le llama región lineal? Porque a medida que tú avanzas con el voltaje BDS, proporcionalmente va a haber una corriente ID. Entonces, más voltaje, más corriente. Más voltaje, si tienes este voltaje aquí, la corriente va a ser mayor. Pero, ¿qué va a suceder cuando tu dispositivo ya esté aquí? Acá va a tener una IDSS. Ese voltaje, perdón, esa corriente, no va a variar por el hecho que tú le pongas acá, ¿no? Entonces, este voltaje, si empieza a aumentar, la corriente IDSS va a ser la misma. Y si aumenta más, la corriente IDSS va a ser la misma. Entonces, y si tú pasas por encima de este voltaje, entonces vas a deteriorar al dispositivo. Acá por eso no dice características BDS o de drain source versus la corriente de drenador.
del transistor NJFET. Entonces acá dice región lineal óhmica. Es la región en que se produce un incremento de la intensidad y de drenador. Al aumentar el voltaje drenador-surtidor, este incremento es lineal para bajos valores del voltaje drain source, aunque la linealidad se pierde cuando BDS se acerca al voltaje P. Aquí está, mira, cuando yo aumento el voltaje de este punto cero, voy aumentando el voltaje, va creciendo la corriente. Va creciendo hasta que yo llegue cerca a B sub P, la corriente está llegando al máximo. Llego a BP, quedará la corriente al máximo. Pero uno quisiera a ver cuál es el límite. Voy a aumentar más voltaje para que aumente más corriente, ¿no? Si tú pasas a BP, por más voltaje que tú aumentes, ya no va a aumentar la corriente. ¿Te das cuenta? Aumentas el doble de voltaje. La corriente, nada. Entonces ahí el Dios lo que nos va a querer decir es que, ¿no? A medida que yo solamente tengo un máximo de voltaje, por eso dice, el voltaje del drenador surtidor máximo va a ser el voltaje P, el voltaje que le llama voltaje Pichot. ¿Por qué? Porque a partir de ese voltaje ya no va a aumentar más corriente, porque ya está en su máximo valor, ¿no? La corriente del dispositivo, ¿no? Entonces, este incremento es lineal para bajos valores de BDS. Bajos valores, me estamos hablando a menores a BP. Todos los valores de BDS menores a BP, ¿no? Estos son los valores donde está, hasta ahí va a funcionar la linealidad. Pasado esos valores ya no funciona. Por eso acá, este incremento es lineal para todos los valores de BDS, aunque la linealidad se pierde cuando BDS se acerca a BP, en donde ID solo depende de BG. Así como esa región, ahora tenemos la región de corte. La condición de la región de corte es que el canal esté completamente estrangulado en las proximidades de la fuente, lo que sucede cuando la tensión puerta-fuente alcance la tensión de estrangulamiento. BDS igual a BP. Entonces acá vemos, ¿no? La región de corte. La condición de la región de corte es que el canal esté completamente estrangulado en las proximidades de la fuente. Lo que sucede cuando la tensión puerta-fuente alcance la tensión de estrangulamiento, o sea, BGS igual a BP. BGS, ¿no? Igual a BP. En este caso, la corriente drenador es igual a Z. Región de ruptura. Entonces acá estamos observando la región de ruptura y la región de corte, ¿no? Entonces en esta parte será la región lineal en esta parte para ese voltaje BGS será prácticamente el que en ese rango domine B sub P, ¿no? Entonces la región de ruptura ahora, así como hemos dicho que la región de corte es la parte de acá abajo, entonces la región de ruptura es la parte donde se va a resquebrajar, acá estamos observando, o sea, donde yo máximo ponga el valor de BDS y pase esa línea, voy a deteriorarlo al transistor o al FET que se llama, ¿no? Entonces, una tensión alta en los terminales del FET puede producir ruptura por avalancha a través de la unión
de puerta. También se les ha dicho, ¿no? Entonces siempre la ruptura, estamos viendo que si yo paso a una tensión determinada se va a deteriorar el transistor. Deteriorarse significa que se va a malograr. A veces se parte o se quiebra totalmente el transistor y ya no sirve pues para nada, ¿no? Entonces tiene que botar. Ya casi tenemos nosotros todas las regiones, ¿no? Resumen de las regiones para el voltaje gate source fija. Entonces, región no lineal es esta parte de acá, esta curva. Y región lineal es esta parte derecha, donde tiene esta línea, o esta línea, o esta línea, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado. Y acá estará la región de corte, y acá estará la región azul, ¿no? Entonces, y esta parte es la región lineal que ya hemos dicho y hemos explicado, ¿no? Entonces dice, del punto O, aquí está, al punto A, más o menos hasta este punto, en la zona lineal, se comporta como una resistencia RDS, ¿no? Como es una línea lineal RDS, o sea, para un voltaje BDS menor a BP, siempre corresponderá linealmente una corriente IDS. Del punto A al punto B, aquí está el punto A al punto B, es lo que se llama punto B, zona lineal. O perdón, del punto A al punto B, aquí estamos teniendo el punto A al punto B, toda esta línea. En la zona de saturación, el PET se amplifica. Y del punto B en adelante, en la zona de ruptura, el PET se destruye, ¿no? Entonces, los transistores de efecto de campo se denominan transistores unipolares porque tienen un solo portador de carga. Tienen una gran impedancia de entrada, producen poco ruido, ocupan poco espacio. Una señal muy débil puede controlar el dispositivo. Una señal muy débil, o sea, un voltaje pequeño puede controlar el dispositivo. La potencia de control es nula, es decir, no se absorbe corriente por el terminal de control. La tensión de control se emplea para crear un campo eléctrico, ¿no? La tensión de control se emplea para crear un campo eléctrico. Parámetros comerciales. Entonces, ahí vamos a ver en el circuito algunos valores que son los parámetros comerciales en el transistor. Ahí estamos observando algunas de las características de los transistores JFET que ofrecen los fabricantes en las hojas de datos. IDSS es la corriente de saturación. BP es pitch out voltage, o sea, es el voltaje, ¿no? En la cual va a servir como apoyo para la facultad. IDSS es la corriente de saturación. IS es
Acá estamos viendo el voltaje BP. Observen. De la figura anterior, BP. Aquí tenemos este voltaje BP. Se dan cuenta que es donde está el punto A. En esa dirección, el VDS va a llegar a un valor del BP. Y ese valor BP es donde va a acabar la linealidad del transistor, del FET. ¿Ok? Entonces, ese voltaje BP le llaman pinch off. Ese voltaje es la tensión de estrangulamiento del canal. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando este se pone al voltaje máximo, no pasa ya corriente por este sector, por tanto ya no hay amplificación. Y el RDS, cuando esté encendido, zona lineal, este valor se mantiene constante, actos ya, RDS que está encendido en la zona lineal. Este valor se mantiene constante hasta valores de BGS, cercanos a la tensión de estrangulamiento. O sea, estamos cercanos a que mande la curva y se ponga en forma lineal ya invariante con el voltaje drenador surtidor, ¿no? Ese voltaje ya no va a aumentar la corriente, aunque tú aumentes ese voltaje, porque ya llegó a la tensión de estrangulamiento. Entonces, BDS, Drain Source Breakdown Voltage, es la tensión de ruptura entre fuente y drenaje. Tensiones más altas que BDS provocan un fuerte incremento de la corriente de drenador. Entonces, acá tenemos algunas formas físicas de los FET, ¿no? De los JFET. Un minuto, por favor. Sí. Ya pues, ya, dígale que solamente me eche el jardín de ahí y los salones que solamente están usándose y en la parte de los baños, nada más, ¿ya? Claro, pero ahí por eso todos esos rincones, ¿ya? Que lo haga, y ahí el pasaje también, ¿ya? Ya viste, por eso tú debiste pensar que estás almorzando, entonces, ¿qué hora debiste decirle que venga? ¿Ah? Por eso le has dicho, ¿no? Ya, no me interrumpas. Ya, entonces acá tenemos la forma física de los JFET. En este caso, casi nadie o pocos son los que trabajan con el JFET. ¿Por qué? Porque rápidamente lo deterioran. Y lo deterioran, o sea, los malogran. Agarrando nomás con la mano, ya lo malograron. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y esto generalmente se trabaja con guantes, se puede decir, ¿no? ¿Por qué? Porque la tensión que tú le vas a provocar con tus dedos ya lo malograste. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado con estos transistores y por eso casi no trabajan con esto. Hay que tener mucho cuidado para trabajar con estos dispositivos. Mucho cuidado no porque no vaya a hacer daño, sino porque lo vamos a malograr. Y cuando lo pongamos, ya no va a funcionar. Y entonces nosotros decimos, ¿por qué? Porque a veces hasta nos peleamos con los distribuidores o los vendedores, pues eso me ha dado malogrado. Entonces, por eso también los vendedores tienen mucho cuidado en vender estos dispositivos, estos FET. Acá, este es el gate, el drenador y el surtidor. Lo que se trata es cerrar este canal polarizando el gate. ¿Para qué? Para que no circule corriente. Yo puedo controlar con una variación de voltaje en el gate el control grande de corriente. De eso es lo que se trata, ¿no? Ahí está su símbolo. Este es de canal N. Y aquí tenemos de canal P. Miren, la flecha sale de aquí, es canal P, y el que entra a la flecha es de canal N, ¿no? Ahí tenemos el G, es la puerta del gate. D es drenador o drain. Y ese es el surtidor o fuente o source, ¿no? Entonces ahí tenemos, estos son. Ahora, alguien
dirá, ¿cómo es estos códigos? Estos códigos nos da el fabricante para ver la distancia de las soldaduras que hay que colocar en las tarjetas de circuito impreso. Lo mismo, este tono 22 significa los grosores de estos tres pines que van a atravesar por el agujero. Entonces, este tono 22 me está dando ya el grosor del agujero para que entren estas tres líneas que tiene el FET, ¿no? Entonces, estos son los que... Y eso funciona cuando nosotros trabajamos con las tarjetas de circuito impreso. Ahora, viene acá la polarización de los FET. Se presenta dos tipos que son muy más utilizados. A ver, ojalá que no estén durmiendo. ¿Están todavía, Gabriela, todos? ¿Me escuchan o capaz estoy hablando solo? Sí se le escucha, Sí profe. se le escucha, profe. Ah, ya, ok, muy bien. Entonces, se presenta acá dos tipos que son más utilizados. La polarización simple, aquí están ustedes viendo, ¿no? El voltaje VGG, RGS es una resistencia pequeña para poder incentivar o manejar la corriente que va a ir por el gate. Y aquí tenemos el VDD, que es la polarización en el drive, y el source a tierra. Entonces acá va a haber una corriente que va a ir en función del gate. Dependiendo del voltaje del gate, circulará la cantidad de corriente que nosotros querramos. Entonces, esta ecuación es la que justamente va a hacer cumplir esa relación. Por eso la corriente del drenador, o sea, la corriente ID que estamos orando acá, va a ser igual a la IDSS, a esa corriente, multiplicado por 1 menos VGS entre BP. Voltaje VGS es el voltaje en el gate source, ¿no? O sea, gate tierra. Generalmente cuando el source está a tierra. Y entre el BP. ¿Y qué corre el BP? Donde acaba la linealidad del FET. Entonces, por eso acá tenemos VGS, que va a ser menos VGG, no menos VGG, y BDD, que es ID por RD más BDS. Acá es el voltaje drive surtidor. Acá será la corriente drenador por la resistencia de drenador. Acá tenemos RD, ¿no? Ahora, la polarización de los FET, la autopolarización, como ustedes pueden ver, esta es la autopolarización, que es la que más se usa para tener más simplicidad en la polarización de los transistores FET. Entonces, acá tenemos VDD, acá tenemos V-gate, el voltaje en gate, ¿no? Que automáticamente en función a este voltaje VDD y lo que trabaje aquí tendremos esa autopolarización. La caída de tensión en RS, o sea, en esta resistencia de surtidor, debido a la corriente del drenador, permite generar una tensión VGS menor que cero, como se muestra en el gráfico. Acá aparecerá una tensión menor que cero. Entonces, las ecuaciones utilizadas es la misma que hemos visto, ID igual a IDSS por 1 menos VGS entre BP sobre 2. Ya sabemos que VGS es el voltaje gate source y el voltaje BP es el voltaje pinch out, que es el voltaje donde acaba la linealidad. Y acá tenemos que el VDD será igual a ID por RD más RS más BDS, o sea, el voltaje drenador surtido. ¿Ok? Entonces, en esta parte, todas esas son las partes en las cuales se ha trabajado con el FET y casi no vamos a hacer problemas de esta naturaleza porque a veces en el laboratorio no lo hacen. Y no lo hacen porque son poquísimas las veces que al final se logra el resultado, porque siempre lo paran malogrando todos los FET. Y siempre dicen, no, nunca trabajan, no es que nunca trabajan. A veces hay otros que compran ya malogrado y nunca va a funcionar, porque ya estaba malogrado. O sea, por eso, cuando uno va a comprar el FET, tienes que comprarlo probando. ¿Y quién te lo va a probar? Ningún ambulante te va a probar el FET. Entonces, tú para comprar un FET tienes que ir a comprar una casa. Y en la casa te lo van a probar, pero te va a vender más caro, pues, ¿no? Entonces, si por A o B 3 soles valen al ambulante, ahí debe estar 8 soles más o menos. ¿Por qué? Porque tú le puedes decir, pruébamelo, y ellos en tu delante lo van a probar,
y en tu delante vas a ver que está trabajando. Y cuando llegues a tu laboratorio, como tú no lo has tratado bien, ya va a llegar quemado. Pero ¿cómo que se ha quemado? Por eso le digo, es bastante sensible porque su polarización en el gay es negativo. Contra más bajo negativo, o sea, -1, -0.5, -0.2, son corrientes grandes que van a entrar y lo va a malograr al PET, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado. Muy bien, esta es la parte donde entonces nosotros estamos viendo estos circuitos. ¿Correcto? Ahora vamos a ver. Ya. Entonces, a ver, yo les pregunto, ¿ustedes pensaban que ahora íbamos a tomar el examen? Hey, despierten o ya nadie me escucha. Ayer comentó que no sería el examen virtual, así que la otra semana, por eso pensamos. Ah, o sea, ya no, ya sabían y por eso ya no han estudiado seguramente, pues, ¿no? Ya dije, no, mañana es virtual, como no va a ser, y es la otra semana. ¿Así pensaron o algunos tenían la idea que podía ser presencial hoy día? Algunos Gabriela, estábamos en duda con eso, profesor. Pensábamos que iba a ser presencial. entonces han estudiado, o algunos nomás. Bueno, depende de cada estudiante, si estudió o no. Pero pues, tú lo has sondeado, pues son tus compañeros, te han dicho, oye, he estudiado, otros, no, yo no he estudiado, no, yo ya sabía que iba a ser virtual, entonces ya, ¿para qué voy a estudiar? La otra semana voy a estudiar. Bueno, Supongo que la mayoría sí estudió, ya que el comunicado también salió tarde. sí, pues el comunicado salió tarde, Ujú. tarde que iba a ser, y parecía que cuando han estado hablando con los ministros, viceministros, no sé con quién estaban hablando al final, se suponía que ahí iban a arreglar, ¿no? Pero parece que arreglaron a medias o no se entendieron y al final todo quedó por la pata de los caballos. Pero bueno, ya. Entonces, ahora vamos a ver en esta parte. Es la segunda parte, que es lo que se va a venir en el examen final después, ¿no? Pero ya vamos avanzando en la clase para que ustedes ya lo tengan, ¿no? Entonces, esta parte son los amplificadores con transistores que denominamos modelo de pequeña señal. ¿Por qué le llamamos pequeña señal? Porque estos transistores ya van a estar polarizados y en el circuito ya polarizado vamos a introducirle una pequeña señal en la entrada y esta pequeña señal generalmente alterna va a ser amplificada y en la salida vamos a tener una señal mucho mayor. Y eso es lo que nos sirve nosotros para amplificar cualquier tipo de señal. Incluso para verlo en el osciloscopio, las pulsaciones del ser humano, ¿no? O pequeños sonidos que a veces no lo podemos escuchar, pero ahí están, pero si lo amplificamos ya lo vamos a escuchar, ¿no? Entonces, por eso ustedes que conocen bastante muchos amplificadores, entonces, ¿qué cosa hace ese amplificador? Una pequeña señal que quizás no se escucha. Al introducirlo al amplificador, lo que hace es aumentar esa señal donde nosotros la podemos escuchar. Y a veces, como ustedes ven, cómo amplifican allá en el estadio de San Marcos esos sonidos, ¿no? Aumentan o amplifican tanto que es obvio que ya todos los salones cercanos ya casi no escuchan las clases, sino escuchan esa amplificación y por eso siempre a veces están las facultades, ¿no? Protestando para que esas actividades se hagan en horario que al menos no haya clase y no perjudique a los alumnos, ¿no? Entonces de eso es lo que se trata. ¿Ok? Entonces quizás ustedes tienen familiares que el día sábado y domingo han postulado
y algunos pues habrían ingresado y otros quizás están esperando el verano todavía para postular después. Igual que ustedes que están esperando el verano para poder aprobar el curso. Pero yo les digo, al que madruga, Dios le ayuda. Pero bueno, todo está en cada uno, ¿no? Entonces no se olviden, el martes sí o sí vamos a tener el examen y estudien, pues, porque eso depende ya de ustedes más que nada, ¿ya? Entonces acá vamos a ver ahora los amplificadores con transistores. A ver, vamos a ver. Modelo de pequeña señal, dice red lineal, acá de lo que habla su compañero. Red lineal se llama a una red donde generalmente está dado solo por resistencias. Entonces, por eso tiene una linealidad proporcional voltaje corriente. Entonces, en cambio, si uno le pone un condensador, una bobina, ya cambia las cosas. Entonces, los voltajes también son continuos, generalmente. Entonces, en la función de las entradas y salidas, B1, como ustedes ven, B1, I1, I2, B2, independientes, puede ser caracterizada mediante 4 tipos de parámetros. El parámetro Z, el parámetro Y, el parámetro H y el parámetro G. El parámetro Z es la impedancia, parámetro de impedancia. Y, parámetro de admitancia. H, parámetros híbridos. G, lo de conductancia. Que en notación matricial se muestra de la siguiente manera, ¿no? Ahí tenemos, en la primera tenemos los parámetros de impedancia, de admitancia, parámetros híbridos o parámetros H y los parámetros de conductancia, ¿no? Ahí están las cuatro relaciones que tenemos. Ahora, cada una de esas relaciones se usan en diferentes tipos. Nosotros, como electrónicos, los que vamos a usar más son los parámetros híbridos. En cambio, los parámetros ABCD, que son los últimos parámetros de conductancia, usan generalmente los de electricidad. Los de telecomunicaciones usan los parámetros a veces de impedancia y admitancia, ¿no? Entonces, uno más que otros usan dependiendo en dónde vamos a usarlos esos. En este caso, nosotros como electrónicos vamos a usar los parámetros H, o conocidos como los parámetros híbridos. Y son 4 parámetros, el HI, HR, HF y HO. Entonces, los parámetros H, ya sea H minúscula o mayúscula, o híbridos, son los que mejor caracterizan el comportamiento lineal de pequeña señal de un transistor bipolar. Estos parámetros relacionan el voltaje B1 e I2 con la I1 y B2 mediante la siguiente ecuación. Entonces, esta es la ecuación de los parámetros híbridos. El voltaje B1 va a ser igual a un HI multiplicado por I1 más un HR multiplicado por B2. Y un I2 que será igual a HF multiplicado por I sub 1 más H0 multiplicado por B2. Entonces, esta es la ecuación de los parámetros híbridos o parámetros H. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí vamos a hallar el HI, el HR, el HF y el HO. Vamos a hallar en función de los 4 parámetros que hemos dado en el circuito. O sea, B1 y 1, B2 y 2. En función de eso y según las condiciones que se tengan. En este caso, ¿cómo hallo HI? Entonces, veamos el anterior circuito, la anterior ecuación. Quiero hallar HI. Entonces, HI va a ser igual a B1 entre I1 cuando B2 sea igual a 0. ¿Correcto? B1 entre I1 será igual a HI cuando B2 sea igual a 0. Y si B2 es igual a 0, acá diremos que I2 entre I1 será igual a HF cuando B2 sea igual a 0. Entonces ahí tenemos 2 relaciones, la HI y la HF.
¿Y HR a qué va a ser igual? HR será igual a B1 entre B2 cuando I1 sea 0. ¿Y cuándo I1 va a ser 0? Cuando el voltaje B1 esté abierto. Porque si está abierto B1 no va a haber paso de corriente I1. Por eso dice I1, 0. Y si I1 es 0, acá ¿qué vamos a decir? Que I2 entre B2 es igual a HO. Entonces eso es lo que se trata acá. Entonces donde HI dice será B1 entre I1 cuando B2 sea igual a 0. Y a este I1, ¿cómo se conoce? Como resistencia de entrada con la salida en cortocircuito, ¿no? Resistencia de entrada con la salida en cortocircuito. Y de igual manera, HR, ¿a qué va a ser igual? A B1 entre B2 cuando I1 es igual a 0. Y este HR, ¿qué nombre recibe? Ganancia inversa de tensión con la entrada en circuito abierto. Y luego tenemos HF. ¿A qué sería igual HF? HF será igual, ¿no? A I2 entre I1, ¿no? I2 entre I1 cuando B2 sea igual a 0. Ya este HF, ¿cómo se le conoce? Como ganancia de corriente con la salida en cortocircuito. ¿Correcto? Y por último, HO, que será I2 entre B2 cuando I1 es igual a 0. ¿Y cómo se conoce HO? Como la conductancia de salida con la entrada en circuito abierto. ¿Correcto? Entonces, el modelo circuital en parámetros H de un circuito lineal se indica de la figura. Aquí tenemos, ¿no? Aquí está HI en serie con un voltaje que será HR por B2 y en paralelo con una fuente de corriente que será HF por I1. Y eso en paralelo con una resistencia de HO a la menos 1. Entonces, esos son los parámetros y de esa manera van a ir colocados en el transistor. Eso es lo que me van a representar en el transistor. ¿Y de qué manera? Entonces acá vamos a ver modelo equivalente en parámetros H. Modelo equivalente. Vamos a colocarlo de otro colorcito aquí para verlo. Uy. A ver, vamos a colocarlo así. Ahí está, y vamos a grabar. Ok. Ya está. Entonces ahora sí. Ahí está, modelo equivalente en parámetros H. Dice, análisis de un circuito empleando los parámetros H. Y ahora vamos a introducirnos a los parámetros H. Existen 4 parámetros importantes que van a caracterizar completamente el circuito completo. Ganancia de corriente, impedancia de entrada, ganancia de tensión e impedancia de salida. Entonces hay 4 parámetros que vamos a tener siempre: la ganancia de corriente, la ganancia de tensión, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Esos 4 son los que nos van a pedir generalmente en un circuito. Dependiendo los datos que nos dan, entonces nosotros hallaremos la ganancia de corriente, la ganancia de tensión, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. ¿No es cierto? Entonces, ahora nosotros aquí vemos, ¿no? Ahí está nuestro circuito. Entonces dice, estructura de un amplificador básico. Entonces aquí tenemos ya, como les dije, acá adentro tenemos un circuito lineal. Entonces acá tendré una corriente I1, un voltaje B1. Esta resistencia, este es el generador, se puede decir que tendrá un voltaje B sub S con una resistencia res. Y de igual manera acá tendré una ZL que será la carga en el circuito. Entonces, nosotros trabajamos de esta manera y este circuito lineal internamente que esté el transistor va a ser reemplazado por un HI en serie con HR por B2 y en paralelo con HF por I1.
y en paralelo con HO a la menos 1. Este es el circuito utilizando el modelo de parámetros H. Aquí más claramente lo estoy señalizando de qué manera se va a reemplazar los parámetros híbridos en un circuito con transistores. Entonces ahí dice circuito utilizando el modelo de los parámetros H. Ahí está. Entonces, ahora viene la ganancia de corriente. Entonces ahora, después de haber visto de alguna manera cómo se halla la ganancia o los parámetros, ahora vamos a ver cómo hallamos la ganancia, ¿no? Cómo calculamos la ganancia, tanto de corriente como de voltaje. También la impedancia de entrada y la impedancia de salida, ¿no? Entonces decimos, la ganancia de corriente siempre va a ser igual a la corriente en la carga entre la corriente de entrada. Esa relación será la ganancia de corriente. Pero si nosotros vemos el circuito, IL será menos I2. Pero ustedes dirán, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Para eso vemos el circuito. Aquí está. Miren, IL está hacia abajo. ¿Y dónde está I2? Para el otro lado. Entonces, ¿qué significa? Que IL será menos I2 en ZL, ¿correcto? Y L es igual a menos I2. Entonces, por eso, cuando yo pongo acá, en vez de poner IL, pongo menos I2 entre I1. Entonces, relación entre la intensidad de corriente de salida y la intensidad de corriente de entrada. Entonces, ¿qué vamos a obtener bajo esas condiciones? Se obtiene que I2 será HF por I1 más HO por V2, ¿no? Esa es nuestra relación. Entonces, ¿y de dónde sale esa relación? I2HF1 ahí está, I2, HF por I1 más HO por V2. Esta relación. Esa es la que estamos viendo ahí. I2 será igual a HF por I1 más HO por V2. Y después veamos también que V1 es igual a HI por I1 más HR por V2. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Acá. I2 HF por I1 más HO por V2. Ahí tenemos HF más HO, V2, pero ¿qué cosa es V2? V2 va a ser menos I2 por ZL, ¿no? V2 va a ser igual a menos I2 por ZL. ¿Y cómo es eso? Miremos entonces otra vez el circuito. Acá. Acá es igual V2 a IL por ZL. Pero I2 es menos, entonces menos I2 por ZL será el voltaje V2. Y eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? Acá es igual V2 a menos I2 por ZL. Correcto, ahí está bien, porque V2 es igual a menos I2 por ZL. Entonces ahora diremos que I2, como este es menos, pasa al otro lado, como I2 ZL por H0, igual a HF1. Ahí está. Entonces de acá factorizo I2 y ¿qué tengo? 1 menos H0 por ZL igual a HF por I1. Correcto. Entonces, despejando, ¿qué vamos a obtener? Que menos I2 entre I1 será menos lo que me queda. HF entre 1 más H0 por ZL. Ahí está, ¿no? Pero eso era lo que yo quería, pues, menos I2 entre I1, y eso es la ganancia de corriente, allá. Entonces, la ganancia de corriente, ahí está, será igual a menos I2 entre I1, y eso es menos HF entre 1 más H0 por ZL.
Correcto. En cierta medida casi estamos demostrándolo, pero acá hacemos más claro, ¿no? Repetimos en forma más clara lo que hemos hecho, ¿no? Ahí está B2, que era menos I2 por ZL. Voy a reemplazarlo acá. Entonces diré I2 es HF1 más H0 por B2, que es menos I2 por ZL. Entonces esto será I2, y este que es menos H0 I2ZL, entonces pongo más I2ZL H sub 0 será igual a HF por I1. Si acá factorizo I2, tengo 1 más H0ZL igual a HF I1. Entonces luego I2 entre I1, ¿qué va a ser? HF entre 1 más H0ZL. Pongo signos menos a los dos para mantener la igualdad, ahí está. Y este menos I2 entre I1, ¿qué cosa es? La ganancia corriente. ¿Y eso acá va a ser igual? A menos HF entre 1 más H0 por ZL. Lo que habíamos demostrado y acá lo estamos reiterando. ¿Correcto? Ok. Entonces, eso es la ganancia corriente. Y ahora vamos a ver la impedancia de entrada. La impedancia de entrada, o sea, Z sub I, es la relación de la tensión de entrada y la corriente de entrada. O sea, como ves aquí, Z sub I será B sub 1 entre I1. ¿Y cómo encuentro B1 entre I1? Entonces acá me dicen que eso era HI más HR por la ganancia corriente por ZL. Y esto será HI menos HF por HR entre H0 más 1 entre Z0. Esto se obtiene. Entonces nos vamos primero acá a nuestra ecuación. B1 es HI por Z por I1 más HR por B2. Correcto. Entonces lo que yo voy a querer es un B1 entre I1. Entonces, acá veo. ¿Qué puedo ver? B2 acá es igual a menos I2 por ZL, que ya lo habíamos visto desde el principio, ¿no? Menos I2 por ZL. Entonces, B1 será igual a HI por I1 menos, porque B2 es I2 por ZL menos, ahí está, por HR. Entonces, de aquí, ¿qué voy a hacer? I2, ¿a qué es igual I2? A I1 por HF entre 1 más H0 por ZL. Eso es I2. Y vamos a ver atrás. I2, repito, I2 es I1 por HF. I1 por HF. I2. I2. H1 por HF entre 1 más H0 por ZL. Eso es I2. ¿Se dan cuenta? HF por I1 entre 1 más H0 por Z2. Eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? I2 es I1 por HF entre 1 más H0 por ZL. Entonces acá lo reemplazo. B1 será igual a HI por I1 menos HR por ZL por I2. Pero I2 ¿a qué es igual? A I1 por HF entre 1 más H0 por ZL. Entonces de acá que decimos, ¿esto a qué va a ser igual? Factorizo I1, bueno. Factorizo I1, ¿qué me va a quedar acá? HI menos HR por HF, ¿no? ¿Ok? Entre 1 más H0 por ZL. Y ese ZL de aquí lo bajo hacia abajo, quedaría sobre ZL. ¿Correcto? Entonces, este ZL lo bajo y me queda así. Entonces aquí ya tengo B1 igual a I1, HI menos HR por HF, 1 más H0 ZL entre ZL. Entonces, ¿qué hago? Entonces bajo B1 entre I1, ¿no? B1 entre I1, o sea, bajo I1 al otro lado. ¿Qué me queda? Esto. ¿Y eso qué va a ser igual? A HI menos HR por HF entre 1 más H0 por ZL. Pero acá, ZL sería 1 entre ZL más ZL se elimina y me queda más HO.
Pero HO lo puedo bajar abajo y poner HO a la menos 1, como está acá. Entonces ya tengo que B1 entre I1 es todo esto de acá. Y B1 entre I1, ¿qué cosa es? ZI, es la impedancia de entrada. Entonces acá tendré que la impedancia de entrada será igual a HI menos HR por HF entre 1 entre Z más 1 entre H0 a la menos 1. Y esa será la impedancia de entrada. Todo esto acá estamos haciendo para que ustedes se den cuenta cómo van a trabajar en cualquier circuito para hallar la ganancia de corriente y la impedancia de entrada. Correcto. Entonces, ahí estamos viendo de qué manera se relaciona para poder ver eso. Correcto. Y por último tenemos, no por último, sino seguimos con la ganancia de tensión. La ganancia de tensión, como se muestra a continuación, la ganancia de voltaje, a su vez, se puede expresar en función de la ganancia de corriente y la impedancia de entrada. O sea, la ganancia de corriente que ya le hemos hallado, ya le hemos demostrado, y la ganancia de impedancia de entrada que también ya lo hemos hallado. De forma que la ganancia de voltaje será B2 entre B1. Pero esto puedo decir que será B2 entre I2 por I2 entre I1 por I1 entre B1. Eso será lo mismo. Entonces, ¿aquí qué hay? B2 por I1 entre I2, pero es que menos IL. Por eso se pone menos IL por I1 entre B1. ¿No? Porque I2 es igual a menos IL. Además, ZL es B2 entre IL. Entonces pongo B2 entre IL. Ah, ya, eso es ZL. ¿No? Y la ganancia de corriente acá es igual a menos I2 entre I1. Entonces de ahí ya estoy teniendo que tengo la ganancia de corriente y ZL. Y 1 entre ZI, ¿qué cosa es? Y 1 entre B1. Y 1 entre B1 es 1 entre Z1. Entonces luego la ganancia de voltaje acá va a ser igual a la ganancia de corriente por ZL entre Z sub I. ¿No? ZL entre Z sub I. Eso será la ganancia de voltaje. Y por último, la impedancia de salida, Z sub 0, que será B2 entre I2, cuando B sub S es igual a 0 y RL tiende a infinito. Entonces acá tendremos que Z sub 0 será B2 entre I2, y esto será la ganancia de voltaje por Z sub I por 1 entre A sub I. Entonces, pero, ¿de dónde sale eso? Nótese que la Z sub 0 depende de la resistencia RS de entrada. La impedancia de salida vista desde el nudo de salida es Z sub 0, que es paralelo a Z sub L, ¿no? El modelo equivalente de tensión. Entonces nosotros estamos queriendo la impedancia de salida. Entonces aquí tenemos lo siguiente, ¿no? El equivalente de intensidad. Aquí tendremos la impedancia de salida. Entonces, impedancia de salida B2 entre I2, cuando B sub S es igual a 0 y RL tiende a infinito. Entonces, este será en cierta medida nuestro circuito. Y acá es lo que queremos hallar, la impedancia de salida. Entonces, I1 por RS más HI más AB2 HR es igual a 0. ¿Y de dónde sale esa ecuación? Vemos nosotros RS más HI. RS más HI, ¿no? Todo eso por I1, el voltaje entre todo este punto, más HR por B2 será el voltaje B sub S. Y eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? I1 por RS más HI más B2 por HR, esto es igual a 0. Entonces de acá I1 será igual a menos HR por B2 entre RS más HI. Luego B2 es igual a I2 menos HF I1, ¿no? Por H0 a la menos 1. Y esto será igual a I2 por 1 menos HF y 1 entre I2. Si yo factorizo I2, acá que me queda 1, porque estoy sacando afuera I2. Menos si acá saco I2, entonces tengo que poner un I2 abajo porque estoy sacando de donde no hay, ¿no? Entonces, para que se elimine cuando lo introduzca, ahí está.
por HO a la menos 1. Entonces de aquí tengo B2 entre I2, este I2 bajo, y que me va a quedar 1 menos HF y 1 entre 2 por HO a la menos 1. Entonces, ahora reemplazando estas dos ecuaciones, I1, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener? B2 entre I2 es igual a 1 menos HF entre I2 por H1. Pero I1, ahí está. ¿A qué es igual? Menos HRB2 por RS más HI. Todo esto por HO a la menos 1. Entonces simplificamos. O sea, prácticamente operamos nada más, ¿no? Y me va a dar que B2 entre I2 será 1 más, porque menos por menos da más, HF HRB2 entre RS más HI por I2 y todo por HO a la menos 1, ¿no? Entonces aquí operamos, entonces acá quedará HO a la menos 1 más HF HR por B2 por HO a la menos 1 entre RS más HI por I2. Entonces luego, ¿qué vamos a tener? Ahí está, operamos esto, ¿no? Y tendremos que eso será igual a 8 a la menos 1. Entonces, de aquí despejo B2 entre I2, B2 entre I2, y que me queda 1 menos HFHR entre RS más HI por HO a la menos 1, igual a HO a la menos 1. Y de aquí, ¿qué decimos? B2 entre I2, ¿a qué va a ser igual? HO a la menos 1 entre todo esto de acá, que es 1 menos HFHR RS más HI por HO a la menos 1. ¿Y esto acá va a ser igual? Este HO a la menos 1 que está arriba lo he bajado abajo como HO. Y esto será por 1 menos HF por HR entre RS más HI por HO a la menos 1. ¿Y eso cómo lo podemos simplificar? Multiplicamos HO por 1, HO menos, al multiplicar HO por HO a la menos 1 se elimina y que me queda HF por HR entre RS más HI. Ahí está. Entonces de aquí ya puedo decir B2 entre I2, que es Z sub 0, que es la impedancia de salida, será 1 entre HO por HF, HR, RS más HI. ¿No? Entonces de esa manera encontramos la impedancia de salida. Entonces hemos encontrado la impedancia de salida, la ganancia de voltaje, la impedancia de entrada y la ganancia de corriente. ¿Correcto? Entonces, ahí nos vamos a quedar, ¿no? Nos vamos a quedar, anota por favor en la diapositiva 19 de la clase 13. Ya, clase 13, diapositiva 19, por favor, anótalo. ¿Ya? Está bien. Ok, ahí nos quedamos y continuamos el día lunes, ¿sí? Ok, que supongo que ya es presencial, pues, ¿no? Ahí nos vamos a ver. ¿Ya? Ok, nos vemos entonces, gracias a todos ustedes. Ojalá que no se hayan cansado, porque a veces uno cansa en esta situación. Y yo tengo que estar hable y hable y hable, porque ahora tengo clase hasta las 8 de la noche, pero así es, pues, ¿qué se va a hacer? Ya voy a tomar por eso un poquito de agua para seguir la próxima clase que me toca. ¿Ok? Ahí nos vemos entonces. Gracias a todos ustedes. Nos estamos viendo el día lunes. No sé si hay alguna pregunta. Ok, entonces ahí nos quedaremos entonces. Ok, entonces nos vemos. Ha sido un gusto. Nos estamos viendo el día mañana no, el lunes, ¿no? El lunes. ¿Ya? Ok. Bye bye. Cuídense todos. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Ya, Hasta luego. gracias a ustedes. Ya nos estamos viendo.